Abandone a mi esposo y mis hijos por mi deseo de tener dinero. Me llamo Susan Ramírez, y si alguien me preguntara quién soy, no sabría dar una respuesta clara sin sentir un vacío en el estómago. Siempre me definí por lo que otros esperaban de mí, la hija obediente, la hermana mayor que debía dar ejemplo, la mujer que debía casarse y formar una familia porque eso era lo correcto. Desde pequeña aprendí a no desear demasiado, a conformarme con lo que había en casa, porque soñar era visto como algo egoísta. Mi madre solía repetir, el dinero no trae la felicidad, Susan, trae problemas. Aprende a ser feliz con lo que tienes. Pero yo no podía conformarme. Cuando veía a otras personas de mi edad vestidas con ropa bonita, viajando con sus familias, o hablando de planes de universidad que yo jamás podía costear, un resentimiento crecía dentro de mí. Yo quería más. Mucho más. Crecí en un barrio humilde, entre casas pequeñas y paredes descascaradas, donde todos se conocían y las mujeres parecían repetirse en un mismo patrón: madrugar, trabajar, cocinar, criar hijos y resignarse a un destino. Y yo, aunque lo intentara, nunca me vi ahí. Nunca soñé con lavar ropa en un balde de agua fría o estirar la comida para que alcanzara a fin de mes. Mi ambición no era desmedida, pero sí constante. Quería estabilidad, lujo, dinero, la seguridad de que nada me faltaría. Era consciente de que muchos me veían como inconforme, como si mi necesidad de querer otra vida fuera un pecado. Pero, ¿acaso estaba mal desear más? ¿Estaba mal aspirar a salir de la miseria que conocí desde niña? Y aún así, el destino pareció querer probarme cuando conocí a Steven, el hombre que se convirtió en mi esposo. Con él viví una vida sencilla, casi de novela costumbrista, pero desde el inicio me acompañaba esa contradicción: lo amaba, pero no amaba lo que la pobreza implicaba. Me gustaba su risa, sus manos trabajadoras, su manera de mirarme con ternura, pero detestaba la cuenta de luz vencida, el arroz con huevo como cena y la ropa heredada que tenía que remendar para hacerla durar. Hoy, contando mi historia, sé que ese conflicto entre lo que sentía y lo que deseaba fue el inicio de mi desgracia. Yo quería ser alguien en el mundo, y terminé destruyendo lo único verdadero que tenía. Conocí a Steven en un momento de mi vida en el que estaba convencida de que el amor podía salvarlo todo. Fue una tarde lluviosa. Yo tenía 19 años y trabajaba en una pequeña tienda de abarrotes en la esquina de la avenida principal. No era un trabajo glamuroso, pero ayudaba a llevar dinero a casa. Steven entró al local empapado, con la camisa pegada al cuerpo, y preguntó por un paraguas barato. Lo recuerdo porque no me miró como los demás hombres del barrio, con ese descaro que siempre me hacía sentir incómoda, sino con unos ojos sinceros y torpes que parecían disculparse por existir. Yo, que acostumbraba a poner una coraza frente a todos, sonreí sin darme cuenta. Él estudiaba en una escuela técnica de mecánica y trabajaba a medio tiempo en un taller. No tenía dinero, no tenía apellido reconocido, ni un futuro brillante asegurado. Pero tenía algo que a mí me conmovió: ganas de luchar. Me hablaba de sus sueños de abrir un taller propio, de ahorrar peso por peso para ayudar a su madre enferma, de construirse un camino aunque fuera con las uñas. Y yo, que tanto anhelaba escapar de la miseria, encontré en sus palabras un tipo de esperanza distinta, la esperanza de que, aunque fuera difícil, el amor y el esfuerzo podían sostenernos. No fue un romance instantáneo de película. Al principio solo éramos dos jóvenes conversando entre turnos, compartiendo historias y risas. Pero poco a poco, su presencia se volvió una necesidad. Me llevaba flores arrancadas de jardines ajenos, me escribía cartas a mano, me acompañaba hasta la puerta de mi casa aunque lloviera. Me hizo sentir vista, valorada, importante. Yo sabía que con él no tendría lujos, pero también sabía que nadie me había mirado como él lo hacía. Y quizás eso me bastó. Después de meses de encuentros, caminatas y confidencias, me pidió que fuera su novia con la voz temblorosa, como si temiera que yo lo rechazara. Recuerdo que le dije que sí y sentí una calidez que jamás había experimentado. Nos fuimos conociendo más profundamente, aprendiendo a leer nuestros silencios y a sostenernos en los momentos difíciles. Steven era bueno, demasiado bueno. Y eso me hizo amarlo. Sin embargo, dentro de mí siempre existió una espina, una sombra que no desaparecía. ¿Sería suficiente ese amor cuando lo que yo quería en la vida era mucho más de lo que él podía ofrecer?
¿Sería capaz de renunciar a mis ambiciones por la dulzura de un hombre que me ofrecía un futuro lleno de luchas pero no de riquezas? No lo sabía entonces, pero esa duda, pequeña y escondida, sería la que me arrastraría años después a la peor decisión de mi vida. Cuando Steven y yo empezamos a salir, no fue un romance de esos escandalosos o arrebatados que uno ve en las películas. Fue más bien una construcción lenta, paso a paso, cimentada en la paciencia y en los pequeños detalles. Recuerdo que al inicio yo dudaba mucho, porque venía de relaciones donde todo parecía un torbellino, mensajes constantes, planes apresurados, promesas gigantes que al final se desmoronaban. En cambio, Steven era distinto. Me buscaba con calma, me hablaba con respeto, siempre atento pero nunca invasivo. Era de esos hombres que no necesitan gritar lo que sienten porque lo demuestran en gestos simples, esperándome a la salida de clases con un café en la mano, llamándome solo para desearme buenas noches. O recordando cosas que yo misma olvidaba. Me daba seguridad, y en ese momento de mi vida, esa seguridad era un tesoro. Con el tiempo empecé a abrirle mi mundo. Le contaba mis miedos, mis ambiciones, mi eterno inconformismo con lo poco que teníamos en nuestras familias. Yo venía de un hogar que había pasado apuros económicos, y Steven, aunque no era rico, siempre supo ser agradecido con lo poco que tenía. Eso nos diferenciaba mucho, él valoraba lo esencial, mientras que yo soñaba con todo lo que aún no tenía. Él lo notaba, claro que sí. En más de una ocasión, cuando paseábamos por el centro comercial y yo me detenía embobada frente a un escaparate con bolsos carísimos, él me sonreía y me decía: un día, si trabajamos juntos, podremos darnos estos gustos. Pero lo importante es que no nos falte el uno al otro. En ese momento yo lo abrazaba, lo besaba y asentía, aunque en el fondo de mi corazón me preguntaba si alguna vez realmente sería suficiente para mí. Tuvimos 1000 experiencias juntos. Viajes cortos a pueblos cercanos donde improvisábamos picnics con empanadas compradas en la plaza, tardes enteras viendo películas en la casa de su madre, caminatas eternas bajo la lluvia riéndonos como adolescentes. Con él conocí lo que era la estabilidad emocional, la confianza absoluta. No me hacía sentir deslumbrada, me hacía sentir en paz. Sin embargo, esa misma paz fue la que plantó en mí una semilla de duda. Porque, aunque lo amaba, a veces me preguntaba si de verdad era todo lo que yo quería para mi vida. Steven era noble, trabajador, responsable, pero no tenía ambición desbordada ni hambre de más. Y yo, aunque intentaba ocultarlo, llevaba en mí una sed insaciable por alcanzar más de lo que me tocaba. Aún así, lo seguí eligiendo. Porque al fin y al cabo, quien no soñaba con un hombre que no faltara nunca, que te respetara siempre, que te cuidara como si fueras lo más preciado? Y yo tenía eso en Steven. Por eso, después de 3 años de relación, cuando me pidió matrimonio, no dudé en decirle que sí. Lo abracé con lágrimas en los ojos, convencida de que lo mejor era caminar a su lado, aunque en silencio una parte de mí ya supiera que tarde o temprano, mis ansias de otra vida podrían despertarse. Nuestro matrimonio no fue de lujo, pero sí estuvo lleno de amor. Fue en la pequeña iglesia del barrio donde crecí, esa que siempre me traía recuerdos de mi infancia. Yo había soñado con una boda de revista, con un vestido de diseñador, con un banquete de ensueño y música en vivo. Pero la realidad fue mucho más sencilla: un vestido prestado de una prima, un peinado hecho por una vecina que sabía de estilismo, y una fiesta en el salón comunal con mesas adornadas con flores compradas al por mayor. Y, aunque lo digo con un dejo de resignación, debo reconocer que ese día fui feliz. Muy feliz. Steven estaba guapísimo, con un traje alquilado que, sin embargo, parecía hecho a su medida. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas, y en ese instante no me importó el vestido sencillo ni la decoración humilde. Lo único que me importó fue sentir cómo su mirada me atravesaba con amor puro, de ese que pocas veces se encuentra. La ceremonia fue emotiva. Mis padres lloraban, los suyos aplaudían, y yo repetía los votos con la voz temblorosa, como si de verdad creyera que ese para siempre iba a durar toda la vida. Después vino la fiesta, que, aunque modesta, fue un reflejo de quienes éramos. No hubo lujos, pero sí risas, bailes, canciones coreadas a todo pulmón, niños corriendo entre las mesas, amigos brindando con cerveza barata. Y,
Aunque yo miraba de reojo a las novias de mis amigas que se habían casado con hombres de dinero, con fiestas ostentosas y viajes de luna de miel a destinos paradisíacos. Me convencí a mí misma de que lo que yo tenía era aún más valioso, amor sincero. Nuestra luna de miel fue igual de sencilla. Un viaje de 3 días a un hostal frente al mar, donde caminamos descalzos por la arena, comimos pescado frito en la playa y dormimos abrazados en una cama que crujía con cada movimiento. No fue Cancún ni París, pero fue nuestro. Y en ese momento, mientras lo veía dormir a mi lado, con su respiración tranquila y su mano entrelazada con la mía, me prometí que sería suficiente. Que no necesitaría más, que el dinero no lo era todo, que con Steven y su amor bastaba. Pero, con el tiempo, esa promesa empezó a resquebrajarse. Porque los días de matrimonio pasaban, y con ellos llegaba la rutina, las cuentas por pagar, los imprevistos, la falta de lujos. Y aunque yo intentaba repetirme que lo importante era el amor, dentro de mí, cada vez más fuerte, crecía esa voz que me recordaba que había mujeres que tenían ambas cosas. Un esposo que las amaba y una vida llena de comodidades. Y yo, aunque no lo sabía todavía, iba a ser capaz de arruinarlo todo por esa ambición ciega que jamás me soltó. La vida de casados con Steven no fue nunca una historia de lujos, pero sí de entrega sincera. Apenas nos mudamos a la pequeña casa que habíamos logrado alquilar, descubrí lo que significaba realmente compartirlo todo, desde la cama estrecha en invierno hasta el último billete para comprar comida. Recuerdo que al principio era emocionante, lo veíamos como una aventura, como si estuviéramos construyendo un mundo propio a base de esfuerzo y complicidad. Steven trabajaba largas jornadas en un taller mecánico. Llegaba con las manos ennegrecidas por el aceite, con la espalda cargada y la sonrisa cansada, pero siempre con algún comentario para hacerme reír. Yo, en ese entonces, trabajaba a medio tiempo en una pequeña tienda de ropa, y el resto del día me encargaba de la casa. No éramos ricos, no teníamos lujos, pero me sentía segura a su lado. Las noches en las que se sentaba conmigo a cenar y me hablaba de cómo un día abriría su propio taller eran mis favoritas. Su voz transmitía tanta fe, tanta ilusión, que era imposible no contagiarse. Al año siguiente llegó nuestro primer hijo, Tomás. Fue el inicio de una vida completamente distinta. Steven estaba orgulloso, emocionado, y aunque el dinero ya de por sí era ajustado, nunca dudó en tomar horas extras para cubrir los gastos médicos y lo que necesitáramos. Yo, sin embargo, empecé a sentir el peso de la maternidad como una cárcel. Mientras mis amigas subían fotos viajando, disfrutando fiestas o mostrando las carteras de moda que se compraban a crédito, yo estaba en casa entre pañales, biberones y desvelos. Con el tiempo llegó nuestra segunda hija, Sofía. Y si bien el amor en la familia crecía, también lo hacía la presión económica. Había días en que el refrigerador parecía burlarse de nosotros con su vacío, y teníamos que estirar al máximo lo poco que teníamos. Steven siempre buscaba soluciones, siempre encontraba algo para que no nos faltara lo básico, pero yo comencé a ver más lo que no teníamos que lo que sí. Yo quería ropa nueva, perfumes, cenas en restaurantes elegantes. Quería la vida que veía en revistas y en las redes sociales. Y aunque sabía que Steven hacía lo imposible, empecé a sentir un resentimiento interno. Lo amaba, sí, pero al mismo tiempo no podía dejar de compararlo con aquellos hombres que veía con autos lujosos, relojes caros y mujeres vestidas de diseñador a su lado. En el barrio todos lo consideraban un buen hombre. De hecho, muchas veces me decían, Susan, tienes suerte, Steven es trabajador, honesto, un gran padre. Y lo sabía. Pero dentro de mí germinaba una semilla oscura, la ambición. Esa sensación de querer más, de pensar que lo que tenía no era suficiente. Una parte de mí empezaba a despreciar la sencillez de nuestra vida. A veces, cuando lo miraba llegar sudado y agotado, con las botas gastadas y las uñas impregnadas de grasa de motor, no lo veía como al joven que me conquistó con su ternura, sino como al hombre que no podía darme la vida de lujo que yo ansiaba. Era cruel, lo sé. Porque si alguien daba todo lo que tenía, era él. Pero mi mirada ya empezaba a desviarse. El cambio verdadero comenzó una tarde en que mi jefa en la tienda me presentó a un cliente especial, Mateo. A simple vista era diferente a todo lo que yo conocía. Alto, elegante, con un traje impecable y un reloj que seguramente costaba más que todo lo que había en mi casa.
Su aroma a colonia fina llenaba el ambiente, y su voz tenía ese tono seguro de alguien que está acostumbrado a que todo el mundo le diga que sí. Esa primera vez apenas intercambiamos unas palabras, pero bastó para que algo se encendiera dentro de mí. Mateo regresó varias veces a la tienda, siempre comprando sin mirar el precio, siempre hablándome con esa confianza que descolocaba. Un día, de forma casual, comentó: «Y tú no pareces de este lugar, tus ojos dicen que sueñas más alto». Esas palabras fueron gasolina para mi ambición. Empecé a esperar sus visitas como si fueran lo mejor de mis días. Mientras en casa lidiaba con los llantos de los niños y las cuentas que nunca cuadraban, en la tienda yo me sentía otra, arreglada, maquillada, escuchando como un hombre con dinero me miraba como si fuera especial. Steven, sin darse cuenta, se hundía cada vez más en mi descontento. Él seguía trabajando como siempre, trayéndome flores de vez en cuando, haciéndome reír con sus ocurrencias simples. Pero yo ya no veía flores, veía lo barato del ramo. Ya no veía sus bromas, veía lo cansado de su cara. Y lo peor, empecé a sentir vergüenza de que mis amigas lo vieran llegar en su moto vieja. Mateo, en cambio, me ofrecía cenas en restaurantes caros, me abría la puerta de autos lujosos, me hablaba de viajes, de negocios, de un mundo que hasta entonces solo había visto en revistas. Poco a poco me fui dejando envolver. Al principio era solo coqueteo, luego una salida, después otra. Me decía que yo merecía más, que desperdiciaba mi belleza y mi juventud en una vida que no me daba nada. Y yo, aunque sabía que estaba jugando con fuego, cada vez me convencía más de que tenía razón. Empecé a ocultar cosas. Decía que me quedaba más tiempo en el trabajo, que había inventario, que las ventas estaban difíciles. Steven me creía sin dudarlo, porque confiaba en mí. Y mientras él se partía el lomo en el taller, yo probaba vinos caros, usaba vestidos que Mateo me compraba y me perdía en esa sensación de ser deseada y admirada como nunca antes. La diferencia era brutal. Con Steven, todo era sacrificio y paciencia. Con Mateo, todo era inmediatez, lujo y exceso. Y yo, egoísta y ciega, empecé a dejarme consumir por esa nueva vida. No fue de golpe, pero sí claro, dejé de mirar con ternura a mi esposo y comencé a verlo como un estorbo. Los niños, a quienes amaba con todo mi ser, también empezaron a pesarme, porque me ataban a esa vida sencilla que ya no quería. Yo quería más, mucho más, aunque eso significara dejar atrás todo lo que una vez juré cuidar. Y tú naciste para brillar, Susan, me repetía Mateo. Y yo puedo darte eso. Y en mi interior, en esa ambición que había crecido como veneno, comencé a creerle. Nunca olvidaré el día en que crucé la puerta de mi casa para no volver. Era un amanecer cualquiera, uno de esos en los que la rutina dictaba el ritmo: preparar el desayuno, recoger los platos, peinar a mi hija y revisar que mi hijo llevara todo en su mochila. Ese día lo hice todo como siempre, pero con una sensación distinta. No era nerviosismo, era una especie de calma extraña, como si mi decisión ya hubiera sido tomada desde mucho antes. Steven estaba en la sala, leyendo el periódico con el ceño fruncido como solía hacerlo cuando algo le preocupaba. Yo lo observé por un instante y, en mi interior, se mezclaron sentimientos encontrados: cariño, gratitud, pero también un resentimiento sordo que había ido creciendo dentro de mí. No es suficiente, me repetía mentalmente, como un mantra que justificaba lo que iba a hacer. Mateo, con sus promesas de viajes, lujos y una vida sin preocupaciones, se había convertido en mi escape mental cada vez que miraba mi realidad: cuentas atrasadas, ropa gastada, comidas sencillas que apenas alcanzaban. No era que Steven no diera lo mejor de sí, pero lo que él podía ofrecer nunca era suficiente para la vida que yo había empezado a imaginar. Cuando terminé de recoger la mesa, fui al cuarto y cerré la maleta que había preparado en secreto días antes. No era grande, apenas con lo indispensable, porque el resto lo esperaba con Mateo: vestidos nuevos, perfumes caros, zapatos que nunca podría haber comprado. Salí, cerré la puerta y lo último que escuché fue el eco de los pasos de mis hijos corriendo hacia la ventana. No quise voltear. No podía. Esa imagen iba a perseguirme de todos modos, lo sabía. Mateo me esperaba en un auto de lujo frente a la esquina, con una sonrisa confiada. Abrí la puerta y subí,
dejando atrás todo lo que había sido mi vida hasta ese momento, mi esposo, mi hijo, mi hija. Y con ello, dejé también una parte de mí que nunca recuperaría. Los primeros meses con Mateo fueron como un sueño dorado. Viajes, cenas costosas, hoteles donde el perfume de las sábanas parecía distinto al de mi antigua vida. Creí que había tomado la mejor decisión. Me convencí de que la felicidad se medía en el grosor de una billetera y en los lujos que podía permitirme. Pero la emoción inicial empezó a desvanecerse. Entre copa de vino y copa de champaña, el silencio me acompañaba más de lo que esperaba. Las noches en hoteles 5 estrellas no tenían las risas espontáneas de mis hijos ni las conversaciones tranquilas con Steven, esas que parecían monótonas, pero que ahora entendía como un refugio. Empecé a soñar con ellos. Veía a mi hija corriendo hacia mí con la muñeca en brazos, y a mi hijo mirándome en silencio, como aquella mañana en la que me fui. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo fuerte. Mateo dormía a mi lado, tranquilo, sin darse cuenta de que yo ya no estaba ahí del todo. Tomaba el teléfono varias veces, buscaba el número de la casa que aún recordaba de memoria. Lo digitaba, lo borraba, volvía a intentarlo. Tenía miedo. Miedo de escuchar la voz de Steven, dura, rota. Miedo de que fueran mis hijos quienes contestaran y no supieran qué decirme. Una tarde no aguanté más. Estaba sola en el departamento de lujo que Mateo había puesto a mi disposición, con una copa de vino sin terminar en la mesa. Marqué el número. Temblaba. El timbre sonó 1, 2, 3 veces, y nadie respondió. Sentí un vacío en el pecho, como si me hubieran cerrado la puerta en la cara. Lo intenté otra vez, y otra. Hasta que, finalmente, contestó a alguien. ¿Aló? La voz era de Steven, seca, cansada. No supe qué decir. Tragué saliva, mis labios se movieron, pero las palabras no salían. Solo logré susurrar, soy yo. Hubo un silencio largo, incómodo, doloroso. Después, la llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, paralizada. Una lágrima resbaló por mi mejilla. Había abandonado a mi esposo y a mis hijos por un deseo egoísta de dinero, y ahora, por primera vez, entendía que quizá había perdido lo único que realmente tenía valor. Y aunque no quise admitirlo, en el fondo lo sabía, ese era solo el comienzo de un vacío que nada ni nadie iba a poder llenar.